Bueno, ahí primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado y a los que están viendo el video. Entonces, la idea de la clase de hoy es seguir haciendo ejercicios y seguir viendo eh, esta parte de las aplicaciones de Newton ¿verdad? En los diferentes ejercicios que puedan aparecer. Ok. Entonces, la clase anterior ya habíamos visto lo que eran los diagramas de cuerpo libre, así que vamos a ir directamente a los ejercicios, pero antes hablarles un poquito del proyecto. Ayer les subí el documento para el proyecto que les voy a solicitar. Este semestre lo que tienen que encontrar básicamente es, ¿cómo es? Los coeficientes de fricción tanto cinético como estático, para un par de situaciones que tenemos por ahí. ¿Ok? Entonces, voy a ir compartiendo acá. Entonces, acá tenemos un poco el documento. La idea, básicamente, ok, primero, ¿qué les parece para el 20 de octubre dejarles ese primer proyecto? Compañeros, compañeras, ¿cómo ven la fecha? Profe, no sé si estoy confundida, pero no había uno para el 10 de octubre, me parece. Ajá, Es el mismo. no. El del 10 de octubre es el proyecto de la cátedra, que ese es para para evaluar lo que es trabajo individual y en equipo. Ah, ok. ¿Ok? Entonces ahí tienen que hacer algunas cosillas. Este otro, básicamente es que, ¿se acuerdan ustedes que en evaluaciones hay un 10% que sería para cada uno de los profesores? Sí. Entonces, en este proyecto como tal, no tienen que hacer bitácora ni nada de eso que en el de la cátedra sí lo tienen que hacer. ¿Ok? Acá la idea de este proyecto básicamente es poder visualizar algunas de las cuestiones de la física en un experimento sencillo. Esa es un poco la idea. Sí. Profe, oye, usted ya está. La fecha, no sé si está la posibilidad tal vez de correrle unos días. Es que bueno, por lo menos yo, el lunes 20 de octubre tengo el segundo parcial de cálculo y álgebra lineal. Ok. ¿Y cómo están los demás? Profe, yo también tengo el examen ese día. Ujú, ok. Igual, vean, hagamos una cosa, dejémoslo tentativo para esta fecha. Cualquier cosa, ahí nos estaríamos hablando antes de eso. La idea básicamente es darles bastante tiempo porque el, ¿cómo es? Igual este proyecto, digamos, se puede realizar en aproximadamente, en una tarde ya se realiza. ¿Ok? Entonces, por eso les estoy dejando 3 semanas para irlo dejando, para irlo haciendo. Cualquier cosa ahí vemos a ver un poco.
poco ese asunto, ¿les parece? Igual, digamos, traté de que no les quedara tan pegado del proyecto de cátedra y que no les quedara tan pegado tampoco del siguiente examen. Entonces, por eso fue por lo que escogí esa fecha para que vayan bien. ¿Ok? Bueno, ¿de qué trata un poco esto? Voy a explicarles qué es lo que quiero que hagan. Básicamente, hacerles un pequeño resumen. Aquí, bueno, aquí tienen que ver un poco las diferentes, ¿cómo es que se llama? Algunas preguntas generadoras, que la idea de las preguntas generadoras es que ustedes puedan utilizarlo para hacer un pequeño análisis de los resultados que obtuvieron. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la idea. Acá que, entonces, lo que vamos a hacer básicamente es agarrarme en esta parte aquí en blanco para ejemplificárselos acá. Ok, supongamos que este es el suero. ¿Ok? Entonces, nosotros, la primera parte, lo que vamos a hacer es colocar un plano, colocar algún plano inclinado, donde aquí básicamente lo que queremos medir es este ángulo de inclinación que tenemos acá. ¿Ok? Para medir ese ángulo podemos poner acá lo que sería un transportador y le pegamos una plomada. Entonces, a partir de ese transportador y la plomada, nosotros podríamos encontrar ese ángulo que es igual a ese ángulo de acá. ¿Ok? Entonces, si aquí tenemos nuestro objeto, conforme nosotros vayamos aumentando este ángulo o vayamos elevando la plataforma, ¿ok? Va a haber un momento en el cual el objeto empieza a moverse. Entonces, veamos acá un ejemplo. Vamos a tener este objeto acá. Entonces, yo lo empiezo a elevar y con eso medimos entonces el ángulo de inclinación que tenemos. ¿Sí? Compañeros, compañeras. Mm. Ese ángulo de inclinación también lo podemos medir si nosotros le ponemos por acá el celular y con algún programa o con alguna aplicación podríamos estar midiendo ese ángulo. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. Estamos, profe. Ok, entonces la idea es que básicamente ustedes van a hacer una sumatoria de fuerzas sobre este cuerpo y ahí van a encontrar entonces la fricción que tenemos y a partir de la fricción y la normal podemos encontrar cuál sería el coeficiente de fricción estático, porque acuérdense que para que un objeto empiece a moverse, tenemos que romper esa fricción estática. Entonces, con el mismo peso, nosotros podríamos romper esa fricción estática y encontrar así entonces el coeficiente de fricción estático.
Ok, esa es la primera parte del proyecto. Entonces, simplemente nada más tener una superficie. Asegúrense de que la superficie no sea demasiado rugosa, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un vidrio, pueden usar como superficie una tabla de madera que no esté, digamos, que no tenga demasiados relieves, ¿verdad? Esa tabla de madera. Entonces se puede lijar un poquito, se puede usar un cartón, pueden ir ahí al Palí o al Maxi Palí o al Walmart o donde quieran y van y se consiguen una caja de cartón grande, ¿ok? Entonces esas pueden ser las superficies que pueden utilizar acá, ¿ok? Entonces acá primero vamos a encontrar ese valor y ahora sí, para la segunda parte. Nosotros vamos a poner una distinción y vamos a poner una marquita por acá y una marquita por acá. ¿Ok? Entonces, este ángulo ya sabemos qué ángulo se necesita para que el objeto empiece a acelerar. ¿Ok? O empiece a moverse. Ahora, agarramos y ese ángulo lo aumentamos un poquito más. Un par de grados, unos 3, 2 grados, 5 grados. Ahí ustedes se van a medir un poco, porque la idea es que ahora agarren ustedes, coloquen el objeto y acá para esa distancia que tenemos entre los dos cartones, vamos a medir el tiempo que tarda ese objeto en pasar de un punto al otro. ¿Ok? Entonces, a partir de medir ese tiempo, vamos a poder encontrar, si sabemos que acá lo soltamos del reposo, entonces velocidad inicial cero, tenemos distancia, tenemos tiempo, entonces con eso podemos encontrar lo que sería la aceleración de nuestro objeto. Y si hacemos un diagrama o un análisis de fuerzas sobre ese cuerpo, podríamos encontrar cuál es la fricción cinética a partir de la aceleración que tiene. Y con esa con esa fricción cinética podemos encontrar entonces el coeficiente de fricción cinético. ¿Ok? Entonces, ese sería básicamente todo el trabajo. ¿Cómo lo ven, compañeros, compañeras? Mm. Ujú. Sí, buena retroalimentación. Por mi parte, todo claro, profe. Está bien. Ok, Todo excelente. claro, profe, gracias. Perfecto. Y ahora sí, ¿cómo ven el tiempo de 3 semanas para hacer eso? Muy poco. Bueno, y así personalmente a mí me queda un poco atravesado porque yo tengo una excursión de unos días con el TEC esta semana y la otra semana tengo presentaciones de proyectos, además de que la fecha del 20 yo también tengo el examen de álgebra. Entonces, si la fecha pudiera ser como un poquito después del 20, tal vez 22, 23, para tener un poco más de margen. Ok. Este. De ahí, como les dije, podemos hablarlo para ver cómo van con eso. Ahí, con ustedes tengo clases el viernes. Entonces ahí me lo dicen el viernes
de la entrega. ¿Les parece? El 18 me avisan a ver cómo van con eso. Profe, una pregunta. Ya sé que Sí. dijo que no se ocupa bitácora, pero no hay que tomarle fotos al proceso o algo así. Dave, un par de fotos. Ahí nada más le toman un par de fotos a esto, digamos a la configuración que hicieron y listo. Ok, ok. Muchas Sí, nada gracias. más es como para comprobar que simplemente hicieron eso. Igual por acá. Ajá. Por acá yo les había puesto. Ajá. Ok. Bueno, aquí yo les estoy dando algunos, digamos, algunas aplicaciones que tienen niveles, ¿verdad? Para poder medir esa inclinación. Y ahí básicamente, aquí realice fotografías de evidencia que colocarán en el trabajo que va a presentar. Entonces, un par de fotos ahí. Ahí creo que en la rúbrica yo había puesto que las personas tienen que aparecer en las fotografías. Yo nada más me fijo que pongan un par de fotografías, no es necesario que las personas aparezcan. ¿Ok? Entonces, ahí para que lo tengan. Ahí, ahí de referencia. Bueno, bueno, vamos a ver entonces. Eso sería un poco con respecto a esto. No sé si hay alguna otra duda o pregunta al respecto. Compañeros, compañeras. Todo claro, profe. Ok, excelente. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. ¿Qué les parece si con ustedes hago los ejercicios que les dejé de tarea? Ok, este de acá es un ejercicio bonito para hacer. Si quieren, empecemos por acá para ir calentando e ir acordándonos un poco de todas las cosas. ¿Les parece? Ok, entonces, cuando tenemos más de un cuerpo involucrado, nosotros vamos a necesitar hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. Ok, entonces en este caso, vean que tenemos este y este como los cuerpos involucrados. Y una cuerda que une esta cuerda que está acá, que está uniendo ambos cuerpos entre sí. Entonces, nos dice lo siguiente. Tenemos un disco plano de masa M que está girando en un círculo sobre la mesa de hockey sin fricción. En otras palabras, esta masa empieza a girar acá. ¿Ok? Y dice que es mantenido en esta órbita, o sea, que no, que ese plano no, digamos que ese radio no cambia cuando está girando.
y dice por una cuerda ligera que está conectada a una masa colgante M a través de un agujero central, como se muestra en la figura. Vamos a despreciar la fricción que tiene la cuerda con el agujero y todo eso. Entonces tenemos que demostrar que la rapidez que tiene que tener esa masa o ese disco va a estar dado por esa expresión. ¿Ok? Entonces, empezando por acá, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. Entonces, si aquí tenemos la masa M, ¿cuáles fuerzas están actuando sobre esa masa M? Si lo analizamos en ese punto. Compañeros, compañeras. Primero, con quién tiene relación esa masa M? ¿Con quién se está Con relacionando? con la cuerda y la gravedad. Ok, cuerda. Ok, tenemos la Tierra. ¿Con quién más tiene? ¿Con qué otro cuerpo está relacionado? Ujú. Solo con esos, creo. Solo con esos. Sí. No, no hay nadie más con el que tenga contacto o haya alguna fuerza implicada entre ellos. La mesa. La mesa. ¿Hay Profe, es algún- que yo con eso de la mesa tengo duda porque las mesas de hockey lo que tienen son hoyos por donde sale el aire, entonces digamos, no estaría en contacto con la mesa, que se supone que el disco flota. Ok. Entonces, vamos a tomarlo así, porque ahí tendríamos que tomar en cuenta, digamos, la fuerza del aire que estaría ejerciéndose. Sí. Entonces va a ser igual que tomemos la mesa o el aire que está ahí. Estamos. Entonces, con la cuerda vamos a tener la fuerza de la tensión, con la tierra el peso y la mesa, como dice el compañero, vamos a tener fricción. Ujú. Entonces, aquí le vamos a poner normal o en caso de que tomemos esa cantidad de aire a presión que se estaría ejerciendo ahí, sería la fuerza que ejerce ese aire. ¿Ok? Entonces, de cualquier una de las dos maneras, podría ser ahí, ¿cómo es que se llama? Se podría tomar en cuenta. Estamos. Entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, vamos a ver que aquí vamos a tener hacia abajo lo que sería el peso y por eso es por lo que es importante tomar en cuenta esta normal
o, ¿verdad? En este caso, tomar en cuenta el aire el aire a presión que estaría saliendo ahí. Y la tensión de la cuerda hacia dónde hacia dónde está jalando el disco de hockey. En este caso, en ese momento, vea que la cuerda está jalando al disco de hockey hacia allá. ¿Estamos, compañeros, compañeras? Ahora, ¿existe alguna aceleración de por medio? Si el disco se mueve a una rapidez constante, ¿hay alguna aceleración o no? Ujú. A ver, voy a quitar un rato el video para no irle dando muchas pistas con la cara. Entonces, ¿hay alguna aceleración o no hay aceleración si viaja a una rapidez constante? ¿De? No, porque la rapidez es constante. Ok. La rapidez es constante. ¿Qué dicen los demás? Pero bueno, ahora que en cualquier movimiento circular había aceleración centrípeta. Correcto. Vea que la rapidez constante o el que modifica esa rapidez es una aceleración tangencial, pero el disco lo que está es dando vueltas. ¿Ok? Entonces, cada vez que el disco da vueltas, vamos a tener entonces por sí mismo una aceleración centrípeta. ¿Ok? ¿Y hacia dónde va esa aceleración centrípeta? Compañeros, compañeras. ¿De ahí? Sería hacia el centro. Entonces, hacia el centro. ¿Y hacia dónde está el centro del círculo? En ese punto en específico. Ajá. ¿A dónde está el centro del círculo? Desde nuestro... Ajá, Sebastián. Está, vino en el centro de la mesa, ¿verdad? Ahí Correcto. donde ¿Y entonces hacia dónde sería eso? Hacia la derecha.
¿Sí o no? Yo creo que sí. Ok. Ahora, ¿cuál sería el diagrama cuál serían las coordenadas que vamos a utilizar? Ok. Podríamos utilizar este sistema de coordenadas XY para, para lo que sería este disco como tal. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante en nuestro sistema de coordenadas? Que yo les había dicho anteriormente. Compañeros, compañeras, ¿qué era lo importante para hacer nuestro sistema de coordenadas? La referencia, profe. Ajá, pero ¿quién da esa referencia? Ujú. Ya se los había dicho. Recuerden que vamos a poner nuestro sistema de coordenadas de tal manera que el movimiento o que nuestra aceleración quede sobre uno de los ejes. ¿Ok? Para que así entonces lo podamos analizar un poquito mejor. ¿Vamos bien? Entonces, si hacemos suma de fuerzas en Y, ¿cuáles fuerzas tenemos en el eje Y? Aquí, si hicimos bien el diagrama, nada más es fijarnos y traspasar esa información, ahora sí a la ecuación. Entonces, ¿cuáles fuerzas tenemos en Y? La normal y el peso. La normal va hacia arriba, entonces la vamos a poner positiva. El peso va para abajo, va negativo. ¿Ok? Y ahora si nos fijamos, la suma de todas las fuerzas en Y va a ser igual a masa por aceleración. Y tenemos aceleración en Y. Compañeros, compañeras. Sí, Sí. ¿Cuál aceleración tenemos en Y? la gravedad. Suave. La gravedad lo que me genera es el peso. Entonces ahí ya lo estamos considerando. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna aceleración en el eje Y para ese peso? No, No. Entonces, la masa multiplicada por cero da cero. Y de aquí podemos concluir entonces que la normal es igual al peso para este caso en específico. ¿Vamos bien? ¿O hay alguna duda? Compañeros, compañeras. Ok. Ahora sí hacemos la suma de fuerzas en X.
En X, ¿cuáles fuerzas tenemos? Solamente la tensión que va en el eje X positivo, entonces esa es positiva. Y eso va a ser igual ¿a qué? A masa por aceleración. Tenemos aceleración en X. Sí. ¿Qué sería entonces nuestra aceleración centrípeta? ¿Ok? Ahora, esa aceleración centrípeta yo la puedo escribir de una manera diferente. ¿Cómo se calcula la aceleración centrípeta? Compañeros, compañeras, velocidad al cuadrado entre el radio de el radio del círculo que está girando ahí. ¿Estamos? ¿O hay alguna otra duda? ¿O hay alguna duda al respecto? Ok. Dejemos eso por un lado y ahorita volvemos a esa parte de ahí. Ok. No se ve, ok. Participan más en clase. Vamos a ver aquí entonces. Hagamos ahora el diagrama de cuerpo libre para esta masa que está ahí guindando. ¿Ok? ¿Qué fuerzas hay aplicadas sobre esa masa? ¿Y hacia dónde van esas fuerzas? Bueno, voy a empezar a preguntar entonces. Joel, Joel, ¿qué fuerzas ve? Perdón, profe, es que tenía desactivado el micrófono. ¿Ok? ¿Qué fuerzas ve? Entonces, El de la masa M, ajá, pero ¿cuál sería la fuerza? el peso, El peso, que se me lo estaría generando la Tierra. Ajá, ¿qué otra fuerza ve? la normal, Vamos a ver, la normal, ¿hacia dónde iría? hacia arriba. Mm, Pero está sobre alguna superficie que me genere la normal. Ah, bueno, no, porque habíamos quedado en que Hagamos esto. Ok. pero habíamos quedado en que el disco no tocaba la mesa, ¿o sí? No, es que no lo estamos haciendo sobre el disco, no sobre la masa M mayúscula, sino la minúscula. Ah, Vamos ok. a usar el diagrama de ese cuerpo, de este. Este es el que estamos analizando. La masa M es la que estamos analizando. Entonces, ¿con quién tiene contacto? Con la cuerda hace que esté en contacto con la mesa, ¿no? No. ¿Con quién tiene Entonces, contacto directo? con la tierra por la gravedad, Ok, que ya pusimos la fuerza. ¿Y con quién más? ¿Con qué otro cuerpo tiene contacto esa masa?
con la cuerda. con la cuerda. Y ahí la cuerda, ¿qué va a hacer entonces? Tener tensión hacia arriba. Ok, entonces vamos a tener una tensión hacia arriba. Entonces aquí tenemos una tensión hacia arriba. ¿Esa masa está en contacto con algún otro cuerpo? Compañeros, compañeras. No. Mm, no. Entonces, esas serían todas las fuerzas que nosotros tenemos ahí. Ahora, ¿hay alguna aceleración de ese cuerpo? ¿Ese cuerpo se está acelerando hacia arriba o hacia abajo? ¿De Alexa? Es que estoy pensando y creo que no, pero no sé si cuando gira el de arriba cambia algo abajo, digamos. Pero imaginaría que no por el peso. No se estaría moviendo ni para arriba ni para abajo, entonces no No. tiene aceleración. Por lo tanto, esas serían las únicas dos fuerzas que están aplicadas sobre la masa M. Entonces, hacemos la suma de fuerzas en Y. En X no tiene caso hacer suma de fuerzas, puesto que no hay ninguna fuerza aplicada en el eje X. Y la suma de fuerzas en Y sería tensión menos el peso. Y esa suma me tiene que dar cero porque no hay aceleración. Entonces de aquí concluimos que al pasar el otro a sumar, nos queda que la tensión es igual al peso. ¿Vamos bien? Mm. Compañeros, compañeras. Todo bien, profe. Ok, entonces podemos agarrar este resultado que obtuvimos acá y como la tensión de la cuerda, como esta es una sola cuerda, podemos decir que la tensión en toda la cuerda es exactamente la misma. Por lo tanto, esta tensión es esta misma tensión. Entonces podemos despejar y podemos decir que en lugar de poner tensión, ponemos santo que tengo que corregir algo. Vamos a poner mg y aquí lo que tengo que corregir, que nadie me dijo, es que esta masa es la masa mayúscula, que es la que estábamos analizando. Entonces, mg va a ser igual, que esa sería la tensión, a la masa del disco por la velocidad al cuadrado entre el radio. Y si despejamos de ahí la velocidad, nos queda que la velocidad va a ser igual a ¿quién? Esta R está dividiendo, pasa a multiplicar. Y la masa grande del disco está multiplicando, pasa a dividir. Y el cuadrado, ¿a qué pasa al otro lado? Pasa a raíz. ¿Ok? Entonces, esa es la rapidez
a la cual se tendría que estar moviendo ese disco de hockey para que no caiga, para que se mantenga orbitando ahí. ¿Está claro, compañeros, compañeras? Sí, profe. Ahora, Sí, profe. ok, ahora, ¿qué sucede si esa velocidad disminuye? Si el disco gira más despacio. O sea, si el Mm, disco... Ajá, No se mantiene en órbita. no, no porque ahora la velocidad es más pequeña. Lo que va a pasar entonces es que ahora el disco, en lugar de dar esa vuelta así, va a ir dando una vuelta cada vez más pequeña. Y si se va deteniendo, va a ir cada vez más pequeño hasta que termina ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si la velocidad es más pequeña, vea que las masas no cambian. Estas partes de acá no cambian y el único que puede cambiar sería el radio. ¿Ok? Entonces, si la velocidad se disminuye a la mitad, mm, el radio disminuye 4 veces. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada está influyendo también. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si yo le aumento la velocidad al doble? Compañeros, compañeras, Aumenta el radio. ¿cuánto? ¿Cuánto tendría que aumentar ese radio? 4 veces. 4 veces, correcto. O sea, si la velocidad es el doble, ahora el disco estaría girando en este círculo que es 4 veces más grande de lo que teníamos. ¿Está claro? Compañeros, compañeras, Profe, ¿por qué es que es 4 veces? para que la velocidad sea el doble, el radio debe ser 4 veces, porque a la hora de salir de la raíz sería 2. ¿Lo ve? Ah, ok, sí, perfecto. Gracias. Sí. Ok. ¿Cómo vieron este ejercicio? Está bonito. Ajá. Está bonito. Ok. Ahora sí, vamos con este. Tratemos de participar un poquito más para irlo haciendo más rápido. Tenemos dos masas colgando unidas por una cuerda y se le aplica una fuerza F. ¿Ok? Entonces, dice, considera el sistema de la figura con MA tanto, MB tanto y los ángulos ahí. En ausencia de fricción, ok, esto es importante. Si nos dicen que es liso o que está en ausencia de fricción, tenemos que considerarlo. Entonces dice, ¿qué fuerza se requiere para jalar las masas hacia arriba de los planos inclinados?
con una velocidad constante. ¿Ok? ¿Estamos? Ujú. Entonces, hagamos acá el diagrama de cuerpo libre de esta. ¿Cuál sería el diagrama para la masa B? Compañeros, compañeras. Tiene una fuerza normal perpendicular al plano. Ok, entonces vamos a poner aquí la masa B. Y si ponemos aquí la masa B, vamos a tener una normal que es perpendicular al plano. Muy bien. ¿Qué otra El fuerza peso, profe. tenemos? El peso. Una tensión y una fuerza que lo está jalando, nada más. ¿Hacia dónde va la tensión? Ajá. Y la tensión a la izquierda, ¿no? A la izquierda completamente, sí. Es que depende mucho del plano. Yo le diría que sería como opuesto a la fuerza. Ok. Más que opuesto a la fuerza, veamos la dirección de la cuerda. Vean que la cuerda va aquí paralelo al plano. 212 ¿Perdón? con 212 grados. Más o menos. Ok, y ahora, ¿qué más tenemos por ahí? Un segundito. Y, profe, como no hay fricción, no se pone la fricción. Entonces yo siento que ya estaría. Correcto, como no tenemos fricción, entonces básicamente ya estaría. Si tuviéramos fricción, ¿hacia dónde iría la fricción? Paralela a la tensión, ¿no, profe? Correcto, iría en la misma dirección de la tensión. Hacia allá iría la fricción. Pero en este caso no tenemos. Vamos a ver que la velocidad va en esta dirección o la aceleración iría en esa dirección si existiera. En este caso nos dicen que va a una velocidad constante. ¿Ok? Y ahora sí. ¿Cuál sería las coordenadas que nos sirven en este caso? ¿Cuáles serían esas coordenadas? Compañeros, compañeras. ¿Cuáles serían esas coordenadas? Vean que las mejores coordenadas que tendríamos serían estas coordenadas X y Y de forma inclinada. ¿Por qué? Porque si solo tenemos que descomponer una fuerza nada más. Correcto. Entonces aquí vean que tenemos que ese ángulo con el eje Y va a ser cita B. Si logran identificar por qué ese ángulo es cita B o no, para explicárselos. No, profe. No. No. Ok, veamos a ver. Vean que aquí está nuestro peso y nuestro peso sería una fuerza que va aquí hacia abajo, ¿cierto?
Compañeros, compañeras. Sí, Aquí sería nuestro eje Y. Y aquí podríamos poner el eje X. Más o menos. No, suave. Pongamos el eje X aquí. ¿Dónde lo ponemos? Bueno, voy a volver a tomar esto. Vamos a ver. Voy a poner aquí el eje X. Voy a poner aquí el eje Y para que les quede un poquito más fácil, digamos, de interpretar. Y aquí vamos a poner entonces lo que sería el peso. Vamos a ver, ahí está bastante recto. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. Esto es el eje Y y esto es el eje X. Ok, entonces, ¿qué pasa si aquí tenemos un ángulo? ¿Cuánto mide este ángulo de acá? Compañeros, compañeras. Identifiquen ese triángulo. 58. Ok. Entonces, vean que ahí tenemos un triángulo rectángulo. Siempre. Por lo tanto, esto mide 90 grados. Entonces, este ángulo, si lo sumamos con este ángulo, ¿cuánto me tiene que dar esa suma? Para hacerlo en términos generales y no se compliquen tanto. 90, profe. 90. Y si yo sumo este ángulo más este otro ángulo, ¿cuánto me tienen que dar esa suma de esos dos ángulos? Ujú. 122. ¿Por qué 122? O sea, la sumatoria del de 32 con el de 90, ¿verdad? No, no. No el de 90, sino este. Este ángulo de acá arriba. Con este otro ángulo de acá. 90. La suma de esos dos me tiene que dar 90 también. ¿Lo ven? ¿Sí o no? ¿O hay alguien que no lo esté viendo? Recuerden que entre el eje X y el eje Y siempre van a haber 90 grados. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. si este más este da 90 y ese más, bueno, voy a ponerlo en colores. Si el negro y el verde, bueno, puse azul en lugar de verde. Si el negro y el verde tienen que dar 90 y el negro y este otro ángulo de acá sumados me tienen que dar 90, entonces, ¿qué podríamos decir siempre? ¿Qué podríamos, digamos, concluir de eso?
Ujú. Compañeros, compañeras. Ambos ángulos verdes son el mismo. Tienen que ser iguales ambos ángulos verdes, ¿correcto? Porque porque tenemos uno en común. Y ese negro va a ser en común para ambos ángulos. Entonces, en términos sencillos, que eso si quieren se lo pueden aprender, porque eso siempre va a pasar. El ángulo de inclinación que tenemos acá siempre va a ser el mismo ángulo con respecto al eje Y. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, Sí, profe. profe. Ok, entonces, a esta normal yo le voy a llamar normal B y ese va a ser la masa B por la gravedad. Eso más que todo para poder identificar cada una de las masas. ¿Cuál va a ser el diagrama entonces de la masa A? ¿Cuáles fuerzas tenemos sobre esta masa A? Y, profe, prácticamente las mismas, lo que cambia es que no tenemos una fuerza y la tensión cambia de dirección. Perfecto. Entonces tenemos el cuerpo acá y vamos a tener una normal que va para allá. Es un poco más inclinada que la anterior. Y a esta le vamos a llamar la normal de A. Tenemos una tensión que va para allá. Tenemos el peso que va para abajo. ¿Y qué otra fuerza tenemos? Ahí muere, me parece, profe. ¿Ok? Si tenemos dudas con las fuerzas, entonces hacemos lo de los cuerpos. ¿Con quién está relacionado? Está relacionado con la plataforma, con la tierra y con la cuerda. Con la cuerda tiene la tensión que ya la pusimos. Con el plano inclinado tiene la normal porque fricción no tiene. Y el peso con la tierra. Ajá, Isaac. Disculpe, profe, es que se me acabó el micrófono. Ok, ok. Y entonces podemos hacer ese diagrama así. ¿A dónde quieren poner el eje X? Pongámoslo acá, en dirección del plano, para que la normal quede en el eje Y. ¿Qué habíamos dicho con respecto al ángulo? El ángulo con respecto al eje Y se va a llamar cita A.
¿Estamos? Compañeros, compañeras. ¿Entendieron los diagramas? Entonces, empecemos por acá. Suma de fuerzas en Y nos queda que sería la normal que va hacia Y positivo y la componente del peso que va en eje Y negativo. Sería entonces masa de A por gravedad por el coseno de zeta A. Esto de acá serían las fuerzas en Y y como no hay aceleración en Y, eso es igual a cero. Suma de fuerzas en Y. Sería eso. ¿Está claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Pregunta, ¿para qué me sirve encontrar la normal de A? Para encontrar la normal de A, nada más me va a servir para encontrar la fricción. Que acuérdense ustedes que la fricción es igual a mu por la normal, la cinética. Entonces, esa ecuación básicamente no me sirve para nada, pero ahí la tenemos disponible. Ahora, ¿cuál es la suma de fuerzas en X? ¿Cuáles fuerzas tenemos en X? La atención. Y ese iría hacia X positiva, entonces es positiva. Y la componente de esta fuerza. Acordarse siempre de esas componentes. Entonces sería masa de A por gravedad por el seno de zeta A. Y eso me tiene que dar cero porque nos dicen que se está moviendo a una velocidad constante. ¿Ok? Por lo tanto, la tensión va a ser igual a la masa de A por gravedad por el seno de zeta A. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Acá vamos con la masa B. Va a ser la suma de fuerzas. ¿Nos sirve de algo calcular la fuerza, las fuerzas en Y? No, creo que no. No, porque no necesitamos fricción. Entonces, calculemos las fuerzas en X. ¿Cuáles fuerzas tenemos en X? La tensión, bueno, al menos la tensión. Menos la tensión. Ajá, la fuerza. Y menos la componente de la masa, ¿no? ¿Y cuál sería esa componente aquí en X? Masa, ¿por qué? Por coseno del ángulo, ¿no? De 32. Por coseno del ángulo. No. No, por seno, profe, ya lo vi. Eso Vea está que al es el opuesto. lado opuesto. Entonces aquí sería por el sen de zeta B.
¿Ok? ¿Y esa suma me tiene que dar cuánto? Cero. Cero porque no hay aceleración. Entonces, si despejamos la fuerza, nos queda que la fuerza es igual a ¿qué? Voy a despejarlo aquí para tener más espacio. La fuerza va a ser igual a ¿qué? La masa de B, Por sen de zeta gravedad, por el sen de zeta B, más la tensión. más la tensión. ¿Pero cuánto vale la tensión? La tensión vale masa de A por gravedad por el seno de zeta A. Sí, ¿me siguen con esto o Sí, no? profe. Y entonces, ¿eso cuánto daría? Espere, profe, para calcularlo. Ajá. Ujú. A mí me está dando 139,52 newton. Profe, una duda. En estos problemas, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, la gravedad lo cuento positivo, no lo cuento negativo en ningún momento. Correcto. Ok. ¿Por qué la gravedad antes la contábamos negativa y ahora la estamos contando positiva? ¿Por Por qué? la, Ajá. por la diferencia que antes la contábamos como una aceleración y ahora como una fuerza. No, No sé. Porque es por la dirección de la gravedad. exacto. La aceleración de la gravedad va hacia el centro de la Tierra. Por eso la tomamos negativa. ¿Por qué aquí la estamos tomando positiva? Porque vea que la dirección ya la estamos dando aquí en la flecha. ¿La ven? Compañeros, compañeras. Ujú. Entonces, las flechas son las que me están dando las direcciones. Por eso no necesito tomarla dos veces. ¿Estamos? Ok, profe. Sí. Ok. Entonces nos dicen que que así es como está el asunto. Ahora nos dicen, ahora se elimina la fuerza. O sea, esta fuerza ya no existe. Vamos con la parte B. Esta fuerza ya no existe. ¿Y qué pasa si esta fuerza ya no existe? Vamos a tener entonces una aceleración que va hacia allá. Por lo tanto, ahora mi aceleración va en esta dirección. Y aquí vamos a tener entonces una aceleración en esta dirección, Eso es porque no tenemos fricción, pero si tuviéramos fricción habría que ver si la fuerza que jala puede jalar a B, ¿no? básicamente. Ok. Ujú. Pero
Entonces, vamos a tener una aceleración que va a hacer que los bloques empiecen a caer sobre el eje X. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a empezar a tomar aquí en cuenta. Entonces, la suma en Y va a seguir siendo la misma, pero la suma en X va a ser igual a ¿qué? Menos masa por aceleración. Y eso va a ser la aceleración de A y la masa de A. Y aquí estamos sumando fuerzas en Y, entonces va a ser la masa de B por la aceleración de B. ¿Estamos claros, compañeros, compañeras? ¿Me siguen con eso? Sí, profe. Eso entonces, ajá, ok, voy borrando esto de acá. Como estamos haciendo la B, entonces nos dicen que cuánto va a ser esa aceleración. Ok, María Paula, no hay problema. Entonces, la aceleración, bueno, nos preguntan cuál es la magnitud y dirección de la aceleración de los dos bloques. Entonces, esto sería menos masa de A por aceleración de A. Y de acá voy a despejarlo y nos queda entonces, o vamos a utilizar esta ecuación acá y la vamos a volver a copiar. Aquí hay algo importante, compañeros, compañeras. Si los dos bloques se empiezan a deslizar igual, vamos a ver, la forma más fácil es analizando las distancias. Si las distancias que recorren son las mismas, entonces las aceleraciones son iguales. Por lo tanto, como están pegados con la cuerda, ¿qué pasa si la distancia que recorre este es 1 metro? ¿Cuánto va a recorrer A? Un metro igual, ¿no? Porque 1 metro están igual. pegados a la cuerda. Exacto. Entonces las aceleraciones de A y B van a ser iguales. Y nada más le voy a llamar A. Y ahora sí, volvemos a copiar esa ecuación. Y me queda entonces que es menos la tensión, o sea, menos masa de A por gravedad por el seno de zeta A más, ok, ahí va un menos, más masa de A por aceleración de A, que lo que estaría copiando es la tensión. Menos, ¿verdad? Este sería el negativo de la tensión, para que lo tengan en cuenta, que lo estoy obteniendo de acá. Masa de B por gravedad por el seno de zeta B. Y esto va a ser igual a menos masa de B
por aceleración. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. Ok, y ahora sí. Esta masa de A y aceleración que estaban haciendo, sumando, pasan al otro lado A, Estar. ¿ok? Y lo que tenemos que despejar es la aceleración. Entonces, por eso me la llevé para el otro lado. ¿Y aquí qué podemos hacer con estas aceleraciones? La podemos sacar a factor común, ¿cierto? Y esto que está entre el paréntesis se está multiplicando a, ¿qué pasa al otro lado? A vivir. Ajá. Entonces lo mandamos a dividir. ¿Y qué nos queda? Nos queda esa expresión. Y ahora sí nada más la calculamos y nos dicen que la masa de A son 9,5 por 9,8 por el seno de 59, ujú, menos masa de B por el seno de zeta B, que zeta B serían 32, entre menos masa A menos masa B. Ajá. ¿Y cuánto le da eso? A mí me está dando 6,64 metros por segundo al cuadrado. Me dio lo mismo, profe. ¿Ok? Esa es la aceleración. ¿Y ahora qué nos están preguntando? ¿Cuánto vale la tensión? Pero ya la tenemos aquí despejada. ¿La ven? Compañeros, compañeras. Y si lo metemos ahí, sería la masa de A, 9,5 por 9,8 por el seno de zeta A de 59 menos 9,5 por 6,64. ¿Y cuánto nos da esa tensión entonces? 16,72 newton. Esa es la parte C.
Ajá. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, ese sería básicamente eso. No sé si tienen alguna otra duda de este tipo de ejercicios. ¿Cómo lo van viendo? Están interesantes, profe. Simplemente hay de tener cuidado nada más. Exacto. Y ya vieron que la base de todo es hacer un buen diagrama de cuerpo libre. Por eso les puse tanto empeño a que hicieran los diagramas de cuerpo libre de una manera correcta. Ok, vamos bien, compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. ¿Qué? ¿Quieren algún receso para tener un receso de unos 10 minutos? Porque clases virtuales es un poquillo... No, yo digo que sigan. Seguimos. Bueno, vamos a hacer ese otro ejercicio un poco hasta donde lleguemos y vamos a ir viendo. Entonces, igual que siempre, vamos a ir poniendo acá con quién está conectado con quién tiene conexión ese bloque. Y con una cuerda que está conectado al bloque de abajo. Ok, sí, pero nada más con quién está conectado él. Entonces, con la cuerda. ¿Con quién más? O conexión. Con la Tierra, a menos que nos digan que está en el espacio, ¿verdad? Con el bloque, profe, porque ahí generaría una normal y una fricción. Ok. ¿Está conectado con alguien más? No, ahí muere. Ahí muere. Este otro bloque, ¿con quién estaría conectado? Ajá. Y igual, solo, solo que va a tener como la fricción del bloque de arriba. Aquí vamos a ponerle bloque de abajo. Entonces, este está tierra, coma, bloque de arriba La fricción del piso. Entonces el piso con más el una fuerza que lo piso jala. y con la fuerza. ¿Ok? Entonces, esos serían con quienes están relacionados. ¿Vamos bien? Y entonces hagamos el diagrama para el de 3 kilogramos. Para la masa de 3 kilogramos, hagamos el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles serían las fuerzas que tenemos acá? Entonces, ok, Isaac, no hay problema. Entonces, ¿cuáles serían las fuerzas con las que tenemos del bloque de arriba? Con la cuerda hay una tensión en esa dirección, ¿cierto?
Con la tierra está el peso. ¿Vamos bien o no? Todo bien. Ok, y con el bloque de abajo, ¿qué tenemos? Ok, Justin, no hay problema. Entonces tenemos uno normal uno hacia arriba. ¿Y hacia dónde se mueve el bloque? De arriba. ¿O cuál es la tendencia de movimiento del bloque de arriba? Se mueve para allá. Por lo tanto, ¿hacia dónde va la fricción? Ujú. La fricción iría hacia la izquierda. Estamos. Ahí me disculpan que abrí eso. ¿Vamos bien, compañeros, compañeras? Ahora, ¿qué va a pasar para el bloque de 5 kilogramos? Ujú. ¿Qué relación tenemos? Voy a empezar diferente. Voy a empezar con el bloque de arriba. Y aquí vamos a aplicar tercera ley de Newton. Entonces, como el bloque de arriba siente una normal uno hacia arriba y una fricción uno hacia la derecha, el bloque de abajo va a sentir las mismas fuerzas, pero en dirección contraria. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. Ok, continuemos. La Tierra que ejerce el peso. La cuerda me va a ejercer una tensión hacia la izquierda, porque está jalando el bloque hacia la izquierda. Tenemos el piso, que el piso me va a generar esta que le voy a llamar normal 2. Y vamos a tener entonces una fricción debido al piso hacia la izquierda porque el bloque se mueve hacia la derecha, ¿cierto? Y tenemos una fuerza F, que esta sería la fuerza externa, que estaría moviendo el bloque hacia la derecha. Ok, ¿cómo vieron esos diagramas de cuerpo libre? Compañeros, compañeras, Tan curiosos, profe. ¿en qué sentido curiosos? De que tenés que analizar tanto lo que sucede en el bloque de abajo y lo que sucede arriba también. Porque si no, posiblemente el diagrama te quede mal. Exacto. Pero lo que me interesa es si ya vieron bien, por qué es por lo que les estoy diciendo que coloquen, por lo menos al inicio, que hagan siempre esta lista.
Sí, para no perderse ninguna fuerza. Exacto. Y vean que la lista única y exclusivamente contempla las fuerzas que hay, únicamente contempla los cuerpos con los que hay un contacto directo. ¿Por qué? Porque muchas veces, y eso me lo encuentro mucho en el examen, veo que esta fuerza se la ponen al diagrama de este otro cuerpo. ¿Ok? Y vean ustedes que no hay directamente una relación entre ese cuerpo y esa fuerza. La fuerza solo se aplica al cuerpo de abajo. Punto. ¿Estamos? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ujú. Y ahora sí, nada más es cuestión de hacer suma de fuerzas. ¿Cuál es fuerza? Ah, bueno, nos hace falta algo que yo les dije, no es parte, pero sí es importante tomar en cuenta. ¿Y qué es? El medio punto que les bajo, si no está, ¿qué sería? Unidades. No, La dirección de la aceleración, ¿no? correcto. Entonces el bloque de arriba tendría una aceleración hacia allá y el bloque de abajo hacia dónde se acelera. Hacia la derecha. ¿Ok? ¿Y por qué eso es importante? Porque recuerden ustedes que yo les dije que para que me simplifique las cosas, el sistema de coordenadas que vamos a poner, siempre vamos a colocar entonces la aceleración sobre uno, la aceleración sobre uno de los bloques. ¿Estamos? O sobre uno de los ejes, mejor dicho. ¿Y cuáles serían entonces las ecuaciones que tenemos acá? Si quieren, pongamos las ecuaciones y con eso finalizamos la clase y les queda a ustedes de tarea entonces calcular el resto. ¿Cuáles fuerzas tenemos en el bloque de 3 kilogramos? Fricción uno, tensión, y eso es igual a ¿qué? La dirección de la aceleración va hacia la izquierda, entonces es igual a menos masa uno por aceleración. ¿Cuál otra suma de fuerzas tenemos acá? La suma de fuerzas en Y, que sería normal uno va para arriba, M1G va para abajo y se están acelerando en Y. No, Entonces, esa suma me da cero. De aquí, nosotros podemos sacar entonces que la normal uno es igual al peso uno. Y esta la vamos a ocupar para muchas cosas. Por ejemplo, fricción uno es igual al coeficiente de fricción entre las cajas multiplicado por la normal uno. ¿Ok? Entonces, esta fricción la calculamos de esa manera. ¿Estamos? Y ahora, ¿qué nos queda acá? Para el bloque 2 nos queda que normal en Y, normal 2 menos normal uno menos el peso
esa suma me tiene que dar cero. ¿Ok? Por lo tanto, normal uno y M2G lo puedo pasar al otro lado a sumar. Y no tengo una cosa, que esto muchas veces, o en algunos videos, o en algunas cosas, toman en consideración el peso de la caja de arriba, pero no es el peso. Lo que están ejerciendo la fuerza de la caja de arriba hacia abajo es la normal uno, que en este caso esa normal uno es coincidentemente igual que el peso de la caja de arriba, pero eso no siempre. Estamos. Y de esta manera encontramos que la fricción 2 es igual al coeficiente de fricción entre la caja y el piso, multiplicado por la fricción, por la normal 2. Estamos viendo que que es dinámico el movimiento. ¿Está claro? Y ahora suma de fuerzas en X, nos queda que la fuerza menos la fricción uno menos la fricción 2 menos la tensión, ok, fuerza, tensión, fricción uno y fricción 2 son todas las fuerzas aplicadas en ese bloque de 5 kilogramos. Y esa suma me va a dar la masa 2 multiplicado por la aceleración. ¿Me siguen, compañeros, compañeras? Sí, profe. ¿Cómo van viendo esto? ¿Está tan difícil? ¿O no? Tal vez no difícil, profe, sino hay que tenerle mucho cuidado. Está para resbalarse en cualquier momento, como dicen por ahí. Entonces, esta fricción la metemos acá. Esta normal 2 la metemos acá. Y esta fricción es la que nosotros vamos a poner acá. Y por acá podemos despejar esta tensión de aquí y la metemos acá. Y vean que todo al final nos va a quedar una sola ecuación con toda la información de esas otras cuatro. Sí. Y con eso, entonces podemos despejar cuánto vale esa fuerza. Eso ya es una cuestión de álgebra. Entonces, ¿cómo van sintiendo este tema de fuerzas? Muy fácil para meter las patas, profe, la verdad. Facilísimo meter las patas ahí, correcto. Ok, bueno, voy a dejarles entonces un poco esto hasta acá. Ahí nada más para ver un poquillo de eso. No sé si hay alguna duda que quieran. Profe, ¿dónde va a subir la grabación de la otra clase para ver los otros ejercicios que hizo con la otra clase? Ok, básicamente acá, déjame, eso es el grupo 14, ¿verdad? Sí. Ok, ahí ya les estaba subiendo lo que es el proyecto.
en los documentos y acá, bueno, ahí están los enlaces y aquí les estoy poniendo las clases grabadas. Grupo 8, grupo 9, que con ellos no había terminado de ver los tipos de fuerza. Entonces hice un repaso de eso. Y aquí entonces quedaría este de hoy. Sí. Y el del Ok, grupo ok. 18 quedaría aquí. Muchas gracias, profe. Y ahí los voy subiendo. ¿Ok? Entonces, eso para que les quede ahí. ¿Alguna otra duda? Si no, bueno, voy entonces despidiéndome de los que están viendo el video y me quedo un momentito